Una mujer pobre encuentra a unos gemelos perdidos en un bosque y decide llevárselos a casa para cuidarlos. 4 días después, se sorprende al ver un coche de lujo frente a su casa. La niebla matinal caía suave sobre los campos que rodeaban la pequeña aldea donde Inés había vivido toda su vida. El silencio de la mañana era apenas interrumpido por el canto distante de algún ave madrugadora o el crujido de las ramas secas bajo sus pasos. Su casa, una construcción modesta de piedra con tejas viejas y una pequeña huerta en la parte trasera, se levantaba solitaria al borde del bosque que bordeaba la aldea. Nadie vivía tan cerca de los árboles como ella, pero eso jamás le había molestado. En realidad, era allí donde encontraba un extraño consuelo. La soledad, aunque dura, se había vuelto parte de su existencia. Inés había perdido a sus padres hacía más de una década, víctimas de una enfermedad rápida que en aquellos tiempos no pudo ser atendida con la urgencia que requería. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir con lo que la tierra ofrecía. Cultivaba lechugas, tomates, calabacines y recolectaba hierbas silvestres que vendía los fines de semana en el mercado del pueblo. Conocía cada rincón del bosque, cada árbol torcido, cada atajo escondido, cada planta útil. Caminaba allí todas las mañanas, justo después del desayuno, con una cesta de mimbre colgando del brazo. Aquel día, sin embargo, algo era diferente. La neblina parecía más densa que de costumbre, y el bosque más callado. Ni el viento susurraba entre las ramas. Inés, acostumbrada a los ritmos de la naturaleza, sintió un leve escalofrío, pero lo atribuyó al frío de la mañana. Apretó el chal que llevaba sobre los hombros y siguió caminando, internándose por un sendero que descendía hacia un pequeño arroyo. Siempre encontraba menta fresca en esa zona. Mientras arrancaba unas hojas, algo crujió a su izquierda. Se quedó inmóvil con el corazón acelerado. No era raro encontrar algún animal, una liebre, quizás un zorro, pero aquel sonido tenía un ritmo distinto, como si no se tratara de pasos de un solo ser, sino de varios, ligeros, torpes, casi nerviosos. Inés se enderezó lentamente y entornó los ojos, tratando de penetrar la bruma que se espesaba entre los árboles. Entonces los vio. Unos ojos grandes y redondos, llenos de miedo. La observaban desde detrás de unos arbustos. Estaban a unos pocos metros, semiocultos bajo las ramas caídas de un roble antiguo. Inés apenas respiraba. Pensó en dar un paso atrás, pero los ojos no desaparecieron. Más bien, otros 2 pares se sumaron a ellos. Eran niños, 2 niños. Ambos estaban sucios, con el cabello enmarañado y los rostros cubiertos de tierra. Tenían la ropa rota, los zapatos mojados, y uno de ellos sujetaba con fuerza el brazo del otro, como si temiera que alguien se lo quitara. Inés sintió una punzada en el pecho. Su instinto le gritó que se acercara, pero también sabía que podía asustarlos. Hizo lo que cualquier persona que ha tratado con animales asustados haría. Se agachó despacio, dejó la cesta a un lado y esperó en silencio, sin moverse. «No voy a haceros daño», dijo en voz baja, sin alzar la mirada del suelo. «Me llamo Inés. Vivo cerca de aquí. ¿Tenéis hambre?» Los niños no respondieron. Solo se apretaron más el uno contra el otro, temblando. Inés buscó en su cesta y sacó un pedazo de pan envuelto en un paño de lino. Lo dejó sobre una piedra cercana y retrocedió unos pasos. Durante varios minutos no pasó nada. El bosque volvió a guardar silencio. Entonces, el más pequeño de los dos gateó hacia la piedra, tomó el pan con ambas manos y regresó junto a su hermano. Lo partieron sin hablar, masticando con una ansiedad que desgarraba. Inés esperó. Sabía que no podía dejarlos allí, pero tampoco quería forzarlos. Cuando terminaron de comer, les ofreció agua de su cantimplora. Esta vez no dudaron tanto. Fue ahí cuando notó que eran idénticos. Eran gemelos. «¿Dónde están vuestros padres?», preguntó con cuidado. Uno de ellos la miró, pero no dijo nada. El otro bajó la cabeza. Inés se incorporó lentamente y les ofreció la mano. Dudaron, pero al final, el que había tomado el pan primero dio un paso. Luego el otro lo siguió.
No sabía quiénes eran ni por qué estaban solos en el bosque, pero en ese momento supo que no podía dejarlos allí. Quizás debía ir directo a la policía, pero algo en esos ojos, algo muy humano, muy roto, la hizo cambiar de idea. No por completo, no aún. Decidió llevarlos a casa, darles comida caliente, ropa limpia, una cama. Al día siguiente pensaría mejor qué hacer, pero en el fondo de su alma ya sabía que nada volvería a ser igual. Inés caminaba despacio por el sendero de regreso a su casa, con los dos niños pegados a su falda como sombras mudas. No hacían ruido, apenas respiraban, y aunque ella intentaba mirar de reojo sus rostros para buscar alguna señal, alguna palabra, no encontraba más que silencio y una expresión constante de alerta. Caminaban con la mirada fija en el suelo, como si temieran ser vistos por alguien o algo más allá de los árboles. En cada crujido del bosque, uno de ellos se aferraba más fuerte a su brazo, como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño, de que ella estaba allí para protegerlos. El trayecto no era largo, pero pareció eterno. Inés sintió que cargaba no solo con sus cuerpos menudos, sino también con un peso invisible, algo espeso y denso que los niños llevaban encima, y que ella aún no comprendía del todo. Cuando por fin llegaron a su casa, abrió la puerta con cuidado, como si no quisiera asustarlos con el chirrido de las bisagras. Les ofreció pasar primero, pero ellos dudaron. Solo entraron cuando ella lo hizo, despacio, guiándolos hasta la cocina, donde el olor a pan viejo y a tomillo seco flotaba en el aire como una memoria persistente. «Podéis sentaros», dijo, señalando dos sillas junto a la mesa. Los niños obedecieron sin decir palabra. Sus piernas colgaban, demasiado cortas para alcanzar el suelo. Inés les sirvió leche caliente con un poco de miel, lo único dulce que tenía, y unas rebanadas de pan con aceite. Comieron en silencio, con la misma ansiedad que en el bosque, como si la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. Ella los observaba, buscando pistas, en sus gestos, en sus miradas, en sus silencios. Había algo extraño en ellos, algo que no sabía nombrar, pero que la inquietaba profundamente. Cuando terminaron, los llevó al baño. Les preparó una palangana con agua templada y jabón de lavanda y dejó toallas limpias sobre una silla. Cerró la puerta para darles privacidad, pero no se alejó demasiado. Escuchó el agua salpicando, los pasos cautelosos sobre el suelo, de piedra, alguna palabra susurrada entre ellos. No entendía lo que decían, pero reconocía el tono. Protección, miedo, una necesidad desesperada de estar juntos. Mientras los niños se aseaban, Inés buscó entre sus cosas algo que pudieran vestir. Encontró dos camisas antiguas de su padre, ya gastadas, y unas calzas de lana que había tejido hacía años, cuando aún pensaba que algún día tendría hijos. Las dobló con cuidado y las dejó junto a la puerta. Luego preparó la habitación de invitados, una estancia pequeña con una cama de hierro forjado que casi no usaba. Extendió las mantas, mullidas aunque algo descoloridas, y colocó una lámpara de aceite sobre la mesita de noche. Quería que se sintieran seguros, aunque fuera por una sola noche. Cuando salieron del baño, más limpios y un poco menos tensos, los miró con ternura. Les ofreció la ropa sin decir nada. Se la pusieron sin quejarse, aunque les quedaba grande. La tela colgaba de sus cuerpos delgados como si fueran muñecos olvidados en un rincón. Inés no pudo evitar acercarse para abotonar una de las camisas. Notó entonces que uno de ellos tenía una cicatriz en la clavícula, una línea fina, casi blanca, pero claramente antigua. No preguntó. Aún no era el momento. Los llevó a la habitación, les deseó buenas noches y apagó la luz. Cerró la puerta lentamente, dejando solo una rendija para que la lámpara del pasillo arrojara algo de claridad en la oscuridad. Luego regresó a la cocina y se sentó en silencio, con las manos juntas sobre la mesa. No podía dejar de pensar en ellos, quiénes eran, de dónde venían, por qué no hablaban más que lo justo, y por qué sentía esa urgencia en el pecho, esa necesidad de protegerlos. Pensó en ir a la policía, claro. Era lo lógico, pero algo dentro de ella se resistía. No era solo el miedo de que los separaran,
era algo más profundo, más visceral. Era como si la presencia de esos niños hubiera activado una parte de su alma que llevaba dormida demasiados años. Aquella casa, que había sido tan silenciosa durante tanto tiempo, ahora tenía risas tímidas, pasos pequeños, susurros entre las paredes. Había vida. Al día siguiente, Inés despertó temprano, como siempre. Antes de preparar el desayuno, fue a ver a los niños. Estaban aún dormidos, acurrucados uno junto al otro, abrazados como si fueran parte del mismo cuerpo. La imagen la conmovió. Cerró la puerta sin hacer ruido y fue a la cocina. Preparó gachas con leche, unas rebanadas de pan tostado y una infusión de hierbas dulces. Cuando los niños bajaron, algo había cambiado en sus rostros. Seguían serios, pero uno de ellos, el más pequeño, le dirigió una tímida sonrisa. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Inés sintiera una ola de calor en el pecho. ¿Queréis decirme vuestros nombres?, preguntó mientras les servía el desayuno. Los niños se miraron entre ellos. El mayor bajó la cabeza. El más pequeño susurró algo apenas audible. ¿Cómo?, preguntó Inés, inclinándose un poco. Elías, repitió esta vez un poco más alto. ¿Y tú?, dijo mirando al otro. Él no respondió. Solo señaló a su hermano y luego a sí mismo, como si no pudiera hablar o no supiera cómo. Inés asintió, sin presionar. Está bien, Elías, puedes llamarme Inés. Pasaron la mañana juntos. Inés les mostró la huerta, les enseñó cómo regar las plantas, cómo recoger los tomates sin romper el tallo. Los niños seguían a su lado sin soltarse de las manos. A veces murmuraban entre ellos, pero no más. Al mediodía, comieron un guiso simple de lentejas y pan duro. Elías empezó a hablar un poco más, aunque solo respondía con sí o no. Su hermano permanecía callado. Por la tarde, Inés lavó la ropa sucia que habían dejado y colgó las prendas mojadas bajo el sol. Mientras tanto, los niños jugaban en el patio, aunque con movimientos siempre contenidos, como si no supieran si tenían permiso para reír. En un momento, Elías se acercó a ella con una flor en la mano, una margarita silvestre, y se la ofreció sin decir nada. Inés la tomó y sonrió. Gracias, es preciosa. En ese instante, pensó de nuevo en la policía. Quizás era hora de hacer lo correcto, de llevarlos a las autoridades. Pero la duda volvió con fuerza. Si estaban huyendo de algo, si alguien los había hecho daño, ¿no estarían más seguros con ella por ahora? Esa noche, mientras preparaba la cena, alguien golpeó la puerta de la entrada. Inés sintió un sobresalto. Los niños también. Se miraron con terror. Ella fue a abrir con el corazón latiendo rápido. Era Mariana, su vecina del otro lado del bosque. Llevaba una cesta con huevos. He oído rumores, dijo, entrando, sin esperar invitación. Dicen que te han visto con niños. ¿Qué está pasando? Inés tragó saliva. Son sobrinos lejanos. Vinieron a pasar unos días. Están muy callados, pobrecitos. Mariana la miró con desconfianza, pero no insistió. Ya sabes cómo es el pueblo. Si alguien ve algo raro, lo cuenta todo. Ten cuidado. Inés asintió. Mariana se fue poco después, pero la advertencia quedó en el aire. Algo le decía que el tiempo con los niños en paz era limitado, y sin embargo sabía que, pasara lo que pasara, ya no los dejaría solos. Aquella noche, mientras Elías y su hermano dormían abrazados en la cama, Inés los observó desde la puerta entreabierta. Algo en su interior le decía que esos niños no eran como los demás, y que su llegada no era una casualidad. Cuando las últimas luces del crepúsculo se desvanecieron detrás de los árboles, la casa de Inés se sumió en un silencio denso, casi absoluto. Afuera, el bosque crujía con los sonidos habituales de la noche, ramas que se agitaban con el viento, hojas secas que se desplazaban por el suelo y de vez en cuando el canto solitario de un búho. Sin embargo, en el interior, ese silencio era distinto. No era el habitual de una casa donde solo vive una mujer acostumbrada a estar sola. Era un silencio tenso, expectante, como si algo invisible se moviera entre las paredes con pasos suaves y cuidadosos.
Inés había acomodado a los niños en la pequeña habitación de invitados, con la esperanza de que el calor de las mantas y la tenue luz de la lámpara los ayudara a dormir. Les leyó un cuento viejo, uno de esos que había escuchado de niña, aunque no estaba segura de si la estaban escuchando. Los gemelos estaban acostados de lado, uno pegado al otro, como si temieran que alguien pudiera separarlos durante la noche. Sus ojos abiertos y brillantes no parpadeaban. La historia no parecía llegar a ellos. Solo cuando Inés apagó la lámpara y se dispuso a salir, uno de ellos murmuró algo que la detuvo en seco. «Mamá», dijo, apenas un susurro, como si se escapara de entre sus labios sin permiso. Inés se quedó inmóvil. Giró la cabeza lentamente y miró hacia la cama. No supo cuál de los dos lo había dicho. Ninguno se movía, pero el aire en la habitación había cambiado. El peso de esa sola palabra era inmenso y se instaló entre ellos como una sombra larga. Salió en silencio, cerró la puerta con suavidad y se recostó en su propia cama sin cambiarse de ropa. Apagó la luz y fijó la vista en el techo. Aunque el cansancio del día la golpeaba con fuerza, no podía dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle. La mirada de los niños, su silencio, el estado de su ropa, esa cicatriz pequeña pero reveladora, la ausencia total de cualquier pertenencia. Nada de lo que rodeaba a esos pequeños tenía sentido. Lógico, no eran niños perdidos del pueblo. Nadie los conocía. No habían llegado pidiendo ayuda. No lloraban. Y sin embargo, estaban claramente heridos. No por fuera, sino por dentro. Pasaron horas antes de que el sueño la venciera. Se despertó de golpe en la madrugada, sin saber exactamente por qué. Algo la había despertado. Tal vez un ruido o tal vez un presentimiento. Caminó en puntillas hasta la habitación de los niños. Abrió la puerta con cuidado. Estaban allí, aún abrazados, dormidos profundamente. No había señales de peligro, pero algo en el ambiente seguía siendo inquietante, como si estuviera presenciando el final de un sueño demasiado frágil. Volvió a su habitación, pero no pudo volver a dormir. Al amanecer se levantó antes de que el gallo del vecino cantara. Se lavó la cara con agua fría, encendió el fuego de la cocina y comenzó a preparar un desayuno más completo. Huevos, pan calentado en la sartén y un poco de miel. El aroma llenó la casa y pronto escuchó los pasos menudos de los niños bajando por la escalera de madera. «Buenos días», dijo con una sonrisa forzada. «Venid, sentaos, hay comida caliente». Los niños obedecieron, aunque con movimientos lentos. Elías, porque era el único nombre que había conseguido hasta ahora. La miró brevemente como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Su hermano mantenía la cabeza baja, como si observara con atención el borde del plato. Comieron sin decir palabra. El silencio, aunque ya no tan áspero como el del día anterior, seguía pesando. Después del desayuno, Inés los llevó a la huerta. Quería distraerlos, que respiraran aire puro, que se sintieran seguros. Les enseñó cómo cortar albahaca sin dañar el tallo, cómo identificar la menta entre otras hierbas. Los niños la seguían, atentos, aunque seguían comunicándose entre ellos con gestos o susurros apenas audibles. Elías empezó a reírse, una vez muy bajito, cuando su hermano tropezó y cayó sentado en un montón de hojas secas. Fue una risa breve, casi sorprendida, como si él mismo no supiera que era capaz de reír. Esa pequeña chispa alegró a Inés más de lo que habría querido admitir. Volvió a preguntarse si debía llamar a la policía. Tenía el teléfono de la comisaría pegado a la pared, junto al calendario de ferias del mercado. Bastaba con levantar el auricular y marcar. Pero no lo hizo. En cambio, les preparó una sopa espesa para la comida y tejió con hilo grueso unas bufandas pequeñas mientras ellos dormían una siesta. Esa tarde, cuando los niños jugaban con piedras en el patio trasero, Inés entró en la habitación donde habían dormido y recogió las mantas para lavarlas. Al mover la almohada, notó que debajo había algo, un papel doblado en 4. Lo abrió con manos temblorosas. Era una hoja común, sucia y arrugada, con letras trazadas torpemente a lápiz. Una palabra, una sola, escrita por una mano infantil.
mamá. El corazón de Inés se encogió. No sabía si era una nota escrita antes de llegar a su casa o si alguno de ellos la había escrito en la noche, mientras todos dormían. Lo cierto era que ese papel confirmaba lo que ya presentía. Los niños estaban buscando a su madre. No estaban huyendo por gusto. No se habían perdido. Algo los había arrancado de su mundo y ahora vivían con miedo constante de que los volvieran a arrancar de allí. Guardó el papel entre las páginas de un viejo libro de cuentos. Luego salió al patio y se sentó a observarlos jugar. No quiso hacer preguntas, no aún. Sentía que cada palabra mal dicha podía cerrar una puerta que apenas estaba entreabierta. Esa noche, cuando volvió a acostarlos, les habló con voz suave. Sé que aún no queréis hablar mucho, está bien, pero cuando estéis listos podéis contarme lo que queráis. Yo os escucharé. Elías asintió apenas. Su hermano se acurrucó a su lado. Antes de apagar la luz, Inés se inclinó sobre ellos y, sin saber bien por qué, los besó en la frente. No lo había planeado, simplemente lo hizo. Fue un gesto instintivo, maternal, que la sorprendió tanto a ella como a los niños. Volvió a su cuarto, pero esa noche no durmió. Pasó horas mirando por la ventana hacia el bosque oscuro, escuchando los sonidos nocturnos, sintiendo que algo se acercaba. No sabía si era el pasado de los niños o su propio destino cambiando de forma. Lo único que tenía claro era que, desde el momento en que escuchó ese susurro entre las mantas, desde que oyó esa palabra, mamá, salir de labios que no sabían aún confiar, ya no era solo una mujer sola en una casa alejada del pueblo, ahora era algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que la llenaba de un miedo extraño y de una ternura profunda. Sabía que el silencio de aquella noche no era vacío, era la antesala de algo que aún no podía ver, y que ya había empezado a cambiar su vida sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La mañana siguiente comenzó con una bruma suave que cubría los campos como un manto silencioso. Inés, ya acostumbrada al ritmo de los días solitarios, se despertó con la sensación de que el mundo era distinto, como si desde la llegada de los gemelos cada rincón de su casa respirara con un latido nuevo. Los niños seguían dormidos, abrazados bajo las mantas, mientras el calor tenue del fuego de leña que ella encendía cada noche aún mantenía el ambiente cálido. Caminó descalza por el suelo de madera, con pasos lentos, como si no quisiera romper el hechizo frágil de esa tranquilidad. Se había prometido que ese día llamaría a las autoridades. Sabía que lo correcto, lo lógico, era entregar a los niños a quienes pudieran rastrear su origen, a quienes pudieran garantizar su seguridad desde una estructura más sólida. Pero a medida que les preparaba el desayuno, pelando patatas para freírlas con un poco de romero, esa decisión que la noche anterior parecía tan clara, comenzó a desdibujarse. El cuchillo se deslizaba con precisión, pero su mente estaba lejos, de la cocina. La imagen de los pequeños dormidos, la palabra mamá susurrada en la penumbra, la nota escondida bajo la almohada. Todo eso pesaba más que cualquier argumento racional. Cuando los niños bajaron uno tras otro, Inés notó un cambio casi imperceptible. Elías saludó con un leve movimiento de cabeza y su hermano, que hasta entonces no había emitido palabra alguna, murmuró un «gracias» cuando ella les sirvió la comida. Fue una voz casi transparente, como el aire que pasa entre hojas secas, pero suficiente para estremecerla. Les preguntó si querían salir a dar un paseo, y ambos asintieron sin hablar más. Caminó con ellos hasta el borde del bosque. Les mostró un sendero donde crecían moras silvestres, y por un momento se permitió olvidar el peso de sus decisiones. Reían, incluso corrían un poco, pero siempre uno junto al otro, como si el miedo aún les susurrara que no debían separarse nunca. Ya de regreso en casa, mientras los niños jugaban en el patio con piedras y ramas, Inés se encerró en su habitación. Buscó una caja de madera donde guardaba documentos antiguos y sacó un cuaderno de tapas duras. Allí escribía cosas que nunca decía en voz alta. Recuerdos, temores, deseos. Abrió una nueva página y comenzó a escribir sin pensar demasiado. Habló de los gemelos, de su mirada cargada de secretos,
de la ternura inexplicable que sentía al verlos compartir un trozo de pan o protegerse uno al otro en silencio. Escribió sobre la disyuntiva que la carcomía, lo correcto frente a lo necesario. Al salir del cuarto, encontró a Elías sentado en el porche, con la mirada perdida hacia el bosque. Se sentó junto a él, sin decir nada. Después de unos minutos, el niño rompió el silencio. ¿Nos vas a llevar a otro sitio? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Inés tragó saliva tratando de que su voz no temblara. Solo quiero que estéis bien. Aquí estamos bien. No dijo más. Su hermano apareció con una flor marchita entre los dedos y la colocó en la mano de Inés. Era una ofrenda muda, una súplica sin palabras. Esa noche, mientras los niños dormían, Inés tomó una decisión. No llamaría a nadie, al menos no todavía. Les daría un día más de calma, de comida caliente, de abrazos silenciosos y juegos con piedras. Un día más para que sus corazones empezaran a confiar, aunque fuera un poco. Pasaron la jornada entre pequeñas tareas del hogar. Inés buscó entre la ropa vieja de sus padres y encontró camisas y pantalones que, con algunos ajustes, podrían servir a los niños. Sacó la máquina de coser que casi no usaba y se pasó la tarde entera transformando esas prendas desgastadas en algo nuevo. Mientras tanto, ellos se turnaban para girar la manivela y reían al ver cómo la tela se unía con los hilos, como si fuera magia. A cada puntada, Inés sentía que no solo cosía ropa, sino también un lazo invisible que los unía más allá del azar. Al atardecer, sentados los tres en la mesa con un guiso de garbanzos que Inés había preparado con lo poco que le quedaba en la despensa, Elías la miró con un brillo nuevo en los ojos. «¿Tú viviste siempre sola?» Inés asintió, removiendo el plato con la cuchara de madera. «Desde hace muchos años. ¿Y no te daba miedo?» La pregunta la sorprendió. Nunca se había detenido a pensarlo. Había sentido tristeza, soledad, incluso rabia, pero miedo no. O quizás sí, pero era un miedo que ya había aprendido a ignorar. Al principio un poco, pero me acostumbré. La casa es tranquila y el bosque me cuida. Elías asintió, lentamente, como si entendiera algo más profundo detrás de sus palabras. Nosotros también teníamos miedo, pero ahora no tanto. No hubo necesidad de decir más. Esa noche, mientras los niños dormían profundamente, Inés se sentó junto al fuego y miró las llamas durante mucho tiempo. Pensó en lo que significaba cuidar, en lo que implicaba elegir no solo con la cabeza, sino con el corazón. Había vivido toda su vida haciendo lo correcto según los otros, seguir reglas, cumplir horarios, no meterse en asuntos ajenos. Pero esta vez lo correcto le parecía cruel, y lo necesario era quedarse, alimentar, proteger, esperar, escuchar. Sin embargo, el mundo fuera de su casa no dormía. Al día siguiente, cuando bajó al pueblo para cambiar huevos por harina, una mujer se le acercó. Era Teresa, una de las vendedoras de la feria. «Me dijeron que se te ha visto con 2 niños. ¿Es verdad?» Inés fingió sorpresa. «Son mis sobrinos. Vinieron unos días». Teresa la miró con una ceja arqueada. «Pues alguien anduvo preguntando por críos perdidos. Un hombre que no es de por aquí. Anda en un coche negro, grande, de esos que no se ven en estos caminos». El corazón de Inés se detuvo por un instante. Fingió no entender. ¿Un coche negro? Sí. Preguntó en la taberna, en la tienda. Dicen que va casa por casa. Cuidado, Inés, la gente habla más de lo que debería. Volvió a casa con las piernas temblorosas. Al llegar, encontró a los niños en el patio, jugando a cavar con una cuchara vieja. Los abrazó sin decir palabra. Esa noche, después de acostarlos, se quedó sentada junto a la ventana mirando la oscuridad. El mundo empezaba a cerrarse, pero ella, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque fuera sola, aunque doliera, porque lo necesario, a veces, exige más que obedecer. Exige amar sin condiciones, y eso era algo que ya no podía negar. A la mañana siguiente,
Inés despertó con un nudo en el estómago que no había sentido desde los días en que enterró a su madre. Había soñado con pasos sobre hojas secas, con voces que se perdían en la bruma del bosque y, sobre todo, con una puerta entreabierta por donde asomaban los ojos tristes de los gemelos. No era un sueño violento, pero el eco de lo que no se decía la seguía incluso despierta. Se levantó con los primeros rayos de sol, que entraban débiles por las cortinas de lino de su habitación, y caminó en silencio por la casa. Todo parecía en calma. El fuego aún conservaba brasas rojas y el aire tenía ese aroma inconfundible a madera dormida. Los niños no habían despertado todavía. Aprovechando el silencio, Inés se dirigió a la pequeña despensa donde guardaba no solo víveres, sino también todo lo que encontraba útil o simplemente no podía tirar. Había decidido rebuscar entre la ropa vieja de los gemelos para ver si encontraba alguna pista que le dijera quiénes eran realmente. No era la primera vez que lo intentaba, pero esa mañana lo hacía con una sensación distinta, una mezcla de urgencia y temor. Tomó la chaqueta raída que uno de ellos había llevado el primer día. Era una prenda que había visto mejores tiempos, de lana gruesa, con parches en los codos y botones desiguales. Al revisar los bolsillos internos, sus dedos tocaron algo rugoso, pequeño, escondido en una doble costura. Con cuidado, deshizo los puntos con una tijera vieja y extrajo un papel doblado. Era una fotografía, arrugada, con manchas de tierra y bordes desgastados. Inés la alisó sobre la mesa con manos temblorosas. En la imagen aparecía una pareja elegante, vestidos con ropas formales, en lo que parecía ser un jardín amplio, quizás de una mansión. Entre ellos, de pie, los dos niños, vestidos con trajes caros, peinados con esmero. El detalle que hizo que a Inés se le detuviera el aliento fue el gesto de ambos, idéntico al que aún conservaban en sus momentos de quietud. La expresión de quien está presente, pero no pertenece del todo. La escena era claramente de otro mundo. Ni el entorno, ni la ropa, ni la postura de los adultos coincidían con la vida humilde de cualquier pueblo cercano. No reconocía el lugar, pero en una de las esquinas de la foto, casi oculto por una mancha, distinguió un pequeño símbolo como un escudo. Inés se acercó a la ventana para examinarlo mejor a la luz del día. No cabía duda, era un emblema, un escudo familiar. Recordó vagamente haber visto algo parecido en revistas viejas o en algún noticiario sobre familias de la alta sociedad. Algo en su memoria le susurraba Madrid. El descubrimiento la dejó paralizada por unos instantes. Se sentó con la fotografía en las manos, observando los rostros de los adultos. El hombre era alto, de mandíbula firme, vestido con un traje oscuro. La mujer rubia con labios delgados y expresión cansada. Pero eran los niños quienes capturaban toda la atención. Sus rostros eran los mismos que dormían en su casa, con solo unos meses de diferencia. Inés sintió una punzada en el pecho. Ya no podía negarse la verdad. Los gemelos no eran simplemente dos niños perdidos. Pertenecían a una historia mucho más grande, una familia poderosa o al menos muy adinerada, y lo que fuera que los había traído hasta su puerta no podía haber sido casual. Cuando los niños despertaron, Inés guardó la fotografía en el cajón de su cómoda, debajo de unos manteles. No dijo nada, no les mostró la imagen, pero algo en su mirada, más atenta y preocupada que de costumbre, les hizo notar que algo había cambiado. Elías, con su silenciosa sensibilidad, se acercó a ella durante el desayuno. ¿Estás triste? No, cariño, respondió Inés forzando una sonrisa. Solo pensativa. Pasaron el resto del día con una rutina casi normal. Ella cocinó pan en la chimenea, les enseñó a preparar infusiones con hojas secas y los niños ayudaron a barrer el patio. Pero su mente estaba lejos. No podía dejar de pensar en esa foto, en lo que representaba. ¿Qué familia dejaba que sus hijos terminaran solos en un bosque? ¿Fueron secuestrados? ¿Escaparon? ¿Qué papel jugaban los adultos de la imagen en todo esto? Por la tarde decidió visitar a un viejo conocido del pueblo, el señor Norberto, un anciano que antes trabajaba en la alcaldía y que, a pesar de su edad, conservaba una memoria aguda para los asuntos de la región.
Llevó consigo la foto, envuelta en un pañuelo. El hombre la recibió en su porche con una manta sobre las piernas y un té caliente entre las manos. «Vengo por algo raro», dijo Inés sacando la foto. «Quiero que mires esto». Norberto ajustó sus gafas, tomó la imagen y la examinó con cuidado. No dijo nada durante un buen rato. Luego alzó la mirada, con una expresión de reconocimiento mezclada con cautela. «Este escudo es de los Hidalgo de la Vega, una familia importante de Madrid, muy reservados, involucrados en negocios, política, caridad. Nunca se supo mucho de ellos, pero salían a veces en revistas. Creo que el hombre de la foto es don Julián Hidalgo, y la mujer puede que sea Clara Salvatierra, su esposa». «¿Y los niños?». Norberto la miró con una expresión que oscilaba entre el asombro y la preocupación. «Ellos tuvieron hijos gemelos, sí, pero hace meses hubo un escándalo, rumores de una desaparición. Algunos decían que era un secuestro, otros que la madre se había ido con los niños y nadie la encontraba. Nada fue confirmado. Todo fue muy discreto». Inés sintió que el suelo se le deshacía bajo los pies. Agradeció al viejo, guardó la foto y regresó a casa con el corazón latiendo como un tambor. Si eso era cierto, entonces los niños que dormían bajo su techo no solo eran buscados, sino que pertenecían a una familia poderosa. Una familia que, probablemente, movería cielo y tierra para encontrarlos. Al llegar a casa, encontró a Elías y a su hermano dormidos en el sofá, cubiertos con una manta. Se sentó a su lado observando sus rostros. No podía evitar preguntarse cuántas noches habían dormido sin saber si serían despertados por una voz amable o por un grito. ¿Cuántos días habían pasado escondiéndose, esperando que alguien los encontrara sin saber si debían confiar? La ternura que sentía por ellos se mezclaba ahora con una creciente preocupación. Ya no era solo el miedo de que alguien pudiera llevárselos, era el temor de que en realidad ya estuvieran siendo buscados y que cada minuto que pasaba los acercara más a una verdad de la que ella no podía protegerlos. Aquella noche, el silencio volvió a llenar la casa. Inés guardó la fotografía dentro de un libro de pastas duras que nadie tocaba desde hacía años. Cerró la puerta de su habitación con llave por primera vez desde que vivía allí. Y mientras escuchaba el suave respirar de los niños al otro lado del pasillo, comprendió que su vida estaba a punto de ser alterada de una forma definitiva. Lo que comenzó como un acto de compasión se había convertido en una elección peligrosa, y ya no había forma de retroceder. El amanecer llegó con un aire más denso que de costumbre, cargado de presagios invisibles que se colaban por las rendijas de la vieja casa. Inés despertó antes del canto del gallo, como si algo dentro de ella supiera que aquel día traería más que tareas domésticas o paseos silenciosos por la huerta. Había dormido mal. Sus sueños estaban llenos de imágenes borrosas, rostros que no conocía, voces que la llamaban desde pasillos interminables y, sobre todo, los ojos de los gemelos, mirando fijamente desde un sitio que ya no parecía seguro. Los niños seguían dormidos cuando se levantó. Aprovechó para prender el fuego, calentar agua y preparar unas gachas con miel, intentando que el olor reconfortante llenara la casa antes de que los pequeños despertaran. Mientras removía el contenido de la olla, su mirada se posó en la ventana que daba a la entrada. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar lo que Teresa le había dicho en el mercado. Un coche negro, grande, haciendo preguntas. Gente que no era del pueblo merodeando por caminos que nadie recorría, sin un propósito claro. Después del desayuno, llevó a los niños a recoger leña cerca del bosque. Les pidió que no se alejaran de su vista y aunque solían moverse juntos, ese día notó que incluso ellos estaban más callados que de costumbre. No era el silencio protector de siempre, sino otro, más tenso, más vigilante, como si también ellos sintieran que algo estaba por cambiar. Al regresar, mientras los pequeños jugaban dentro de la casa con botones viejos, que Inés había convertido en piezas de juego, ella subió al altillo. Allí guardaba una vieja caja con cartas antiguas, documentos y algunos recortes de periódico. Su idea era buscar algo que la ayudara a identificar mejor el escudo de la fotografía, quizás
cotejarlo con alguna mención que hubiese visto años atrás. Estaba revisando el contenido cuando escuchó voces afuera, no las de los niños, sino otras, masculinas, graves, provenientes del camino de tierra que serpenteaba frente a su terreno. Corrió hacia la ventana. Desde allí vio a dos hombres parados junto a una verja improvisada que había colocado años atrás con estacas de madera y cuerda. Uno de ellos era bajo, robusto, con una chaqueta de cuero negra. El otro, alto, delgado, vestido de forma impecable. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia, sino el coche aparcado tras ellos. Un vehículo negro reluciente, claramente fuera de lugar en aquel rincón olvidado de Salamanca. Era grande, de esos que parecen tragarse el camino por el que pasan, con cristales oscuros y una presencia que desentonaba con el paisaje rural. Inés bajó rápidamente. Les pidió a los niños que no se asomaran y cerró la puerta con seguro. Salió al porche con las manos algo húmedas por el sudor, disimulando su nerviosismo bajo una expresión neutral. El hombre alto avanzó unos pasos. Tenía una sonrisa cortés, pero sus ojos no sonreían. «Buenos días. ¿Es usted Inés Morales?» Ella asintió con la cabeza, manteniendo la distancia. «Mi nombre es don Fermín Hidalgo. Estoy buscando a mis sobrinos. Han desaparecido hace poco y alguien mencionó haber visto a dos niños en esta zona. Me preguntaba si tal vez...» Hizo una pausa medida. «¿Los ha visto usted?» Inés sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. «Aquí no ha pasado nadie, vivo sola». El hombre asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Claro, disculpe la molestia. A veces los niños se pierden y se esconden en casas abandonadas. Ya sabe cómo son». «Aquí no hay casas abandonadas», respondió Inés, sin apartar la vista. El otro hombre, que no había hablado aún, observaba todo sin mover un músculo. Tenía la postura de un guardaespaldas o de alguien entrenado para la vigilancia. Inés sintió una presión invisible crecer alrededor de su casa, como si aquellos hombres fueran solo la primera señal de algo mucho mayor. «¿Podríamos echar un vistazo?», preguntó don Fermín con una voz cargada de falsa cortesía. «No sin una orden. Esta es propiedad privada». Por un instante los ojos del hombre brillaron con algo que no era paciencia, pero volvió a sonreír, bajó la cabeza en un gesto de aparente respeto y dio unos pasos hacia atrás. «Comprendo, no queremos molestarla. Si sabe algo, cualquier cosa, no dude en avisarnos». Le extendió una tarjeta blanca con letras doradas. Inés no la tomó, solo la miró. «Yo no tengo teléfono». El hombre no insistió. Guardó la tarjeta y con un leve gesto regresó al coche. El vehículo arrancó en silencio, casi como un animal sigiloso. Inés esperó hasta que desapareció entre el polvo del camino antes de entrar a la casa. Cerró todas las puertas y ventanas, corrió las cortinas y se apoyó en la pared con la respiración entrecortada. Los niños estaban en el cuarto, quietos, con los ojos fijos en la puerta. Habían escuchado todo, o al menos lo suficiente. Elías fue el primero en hablar. Era él. Inés se arrodilló junto a ellos. «¿Quién?» «El del coche, el que nos buscaba». «¿Por qué os buscaba?» Elías no respondió. Su hermano se tapó los oídos y comenzó a llorar en silencio. Inés los abrazó sin pedir más explicaciones. No ahora, no con el miedo aún colgando, en el aire como una nube densa. Sabía que algo muy serio estaba ocurriendo, que esa visita no sería la última, que esos hombres volverían, con o sin orden, con o sin sonrisa, y que lo que ella había protegido con tanta delicadeza estaba ahora en peligro. Esa noche, por primera vez, durmió en el sofá junto a la puerta, con una escopeta heredada de su padre a los pies y la fotografía escondida dentro de su blusa. Afuera, el bosque seguía susurrando con el viento, como si intentara advertirle que los árboles podían esconder secretos, pero no detener a quienes sabían lo que buscaban. Y en su interior, algo le decía que la tormenta apenas comenzaba. La tensión que se había instalado en la casa no se disipó con la partida del coche negro. Por el contrario, se volvió más densa, más invasiva. Durante los 2 días siguientes, Inés vivió con la sensación constante de estar siendo observada.
Caminaba por su casa con pasos medidos, miraba por las ventanas antes de encender una lámpara, bajaba la voz incluso cuando hablaba con los niños. Elías y su hermano, que hasta entonces empezaban a confiar, regresaron a su mutismo, como si aquella visita hubiera abierto una herida que aún no sabían cómo cerrar. Se mantenían cerca de ella todo el tiempo, como si temieran que el más mínimo descuido los separara. La vida en la aldea seguía su curso, pero Inés notaba las miradas prolongadas, los saludos más fríos, las preguntas envueltas en comentarios inofensivos. Algunos vecinos pasaban por su puerta con más frecuencia de lo normal, haciéndose los distraídos mientras echaban una ojeada a la casa. Incluso la señora Maruja, famosa por saber todo lo que sucedía en 10 kilómetros a la redonda, se detuvo una mañana a ofrecerle pan recién hecho. «Dicen que esos hombres del coche preguntaron también por ti», dijo con una sonrisa en la boca y juicio en los ojos. «Tú no los conocías». Inés se encogió de hombros fingiendo indiferencia. «No eran de por aquí. Buscarían algo del monte, supongo». Maruja la miró unos segundos más antes de marcharse. Inés cerró la puerta con fuerza y se recostó contra ella, sintiendo que la red alrededor suyo se estrechaba más cada día. Sabía que no podía esconder a los niños para siempre, que no bastaría con negar, con ocultar. Aquellos hombres no eran simples curiosos, eran parte de algo más grande, algo que no se detenía ante límites morales ni legales. El tercer día, desde aquella primera visita, el coche negro volvió. Esta vez no se detuvo en la entrada. Entró sin pedir permiso, haciendo crujir la grava bajo sus ruedas como un anuncio inevitable. Inés vio cómo la puerta del conductor se abría y el mismo hombre alto, vestido con el mismo traje impecable, descendía con la calma de quien está acostumbrado a que nadie le diga que no. A su lado, el conductor, un hombre robusto, con expresión neutra, permanecía inmóvil junto al volante. Inés salió a su encuentro antes de que llegaran al porche. No iba a permitirles avanzar más. «Le dije que no sabía nada», dijo con voz firme, deteniéndose a varios pasos del visitante. «Y yo le creí», respondió don Fermín, con aquella sonrisa afilada que ya no engañaba a nadie. «Pero verá, hemos seguido indagando. Al parecer usted fue vista en el bosque hace poco, con 2 niños. Y no cualquier día, justo cuando desaparecieron». Inés no respondió. No quería ofrecer más de lo necesario. «Comprenderá que la situación es delicada. Mi familia está preocupada. Los niños están enfermos, necesitan cuidados especiales. Cuanto más tiempo pasen lejos de casa, más peligra su salud. ¿Y si no quieren volver?», soltó ella sin pensar. El hombre entrecerró los ojos, como si hubiera encontrado una grieta en su discurso. «Los niños no deciden, señora Morales. Son menores, están bajo tutela. Y usted, si los tiene, está cometiendo un delito grave. Secuestro, ocultamiento, lo que prefiera. No los secuestré, los encontré abandonados, muertos de hambre. Y en vez de llamar a las autoridades decidió quedárselos, como si fueran mascotas perdidas». La frase fue un veneno que se deslizó lentamente entre ellos. Inés apretó los puños, conteniendo el impulso de golpearlo. «Usted no tiene corazón». «Yo tengo un deber y recursos», dijo él dando un paso más. «No quiero tener que usar métodos desagradables, pero si es necesario, lo haré. Este asunto no es solo un problema familiar, es una cuestión de reputación, de legado. Usted no entiende lo que está en juego». «Los niños sí», replicó Inés. «Ellos entienden perfectamente y no quieren volver con usted». «¿Ellos le dijeron eso?». Ella lo miró sin pestañear. «No hace falta que lo digan. Basta con ver cómo tiemblan cada vez que aparece ese coche». El silencio se volvió espeso. El conductor seguía sin moverse, como una sombra. Don Fermín sacó una tarjeta del bolsillo interno de su chaqueta y la colocó sobre el marco de la ventana. «Piénselo. Le doy una última oportunidad para hacer lo correcto. Después ya no seré yo quien venga». Sin añadir más, se giró y caminó hacia el coche. Subió con la misma calma con la que había llegado. El motor rugió suavemente y desaparecieron por el mismo camino. Inés tomó la tarjeta y la rompió en pedazos antes de entrar. Dentro, los niños estaban acurrucados bajo la mesa.
Elías tenía el rostro pálido, su hermano, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba una de las manos de Inés. Ella los abrazó sin palabras. Ya no hacía falta preguntar. El miedo que sentían era genuino, profundo, enraizado. Esa noche, Inés no encendió ninguna lámpara. Tapió las ventanas con mantas oscuras y durmió junto a los niños, todos en el suelo de la cocina con la escopeta al alcance. No podía evitar la sensación de que estaban al borde de algo irreversible, que el tiempo que les quedaba juntos, tal como estaban, era limitado, y aún no sabía cómo protegerlos de un mundo que actuaba con el poder de una maquinaria fría, legal, impersonal. Solo tenía una certeza: esos hombres no se rendirían, y si ella quería proteger a los gemelos, tendría que hacer mucho más que negar. Tendría que pelear, tendría que enfrentarse a todo aquello que había evitado durante toda su vida. Porque en esos niños no solo había encontrado una razón para abrir su puerta, había encontrado un motivo para mantenerse de pie. Y no pensaba ceder, no mientras respirara. El amanecer trajo consigo un viento helado, que colaba su aliento por las rendijas de la casa, estremeciendo cada objeto inmóvil. Inés despertó sobresaltada, con la espalda adolorida por haber dormido en el suelo y un presentimiento oscuro aferrado al pecho. Durante la noche no se había apartado ni un segundo de los niños. Los abrazaba como si con la fuerza de sus brazos pudiera detener al mundo. Había dormido poco, en intervalos irregulares, como una centinela vencida por el cansancio pero aún alerta. Y sin embargo, al abrir los ojos y estirar la mano, supo que algo iba mal. Solo uno de los gemelos estaba allí, dormido, con la mejilla pegada al suelo y el cabello enmarañado. El otro no. La manta estaba a un lado, arrugada. No había señales de lucha, ni ruidos que hubieran despertado a ninguno. Simplemente se había esfumado. Inés se incorporó de golpe, su corazón latiendo con una fuerza que le nublaba el pensamiento. Recorrió la casa como una sombra frenética. La sala, la cocina, el cuarto de arriba, la leñera. Llamó su nombre una y otra vez, sin obtener respuesta. Revisó incluso bajo las camas, los armarios, el sótano que usaba para guardar conservas. Nada. Solo el eco de su propia voz temblorosa, repitiendo un nombre que ni siquiera sabía con certeza. Elías despertó al escuchar el alboroto. Al principio, no comprendía, pero al notar la ausencia de su hermano, se quedó paralizado. Su rostro cambió, como si una grieta invisible se abriera en su interior. No lloró. No gritó. Solo se quedó allí, con la mirada perdida, como si su alma se hubiera desconectado de su cuerpo. ¿Dónde está?, preguntó Inés, hincada frente a él. ¿Salió solo? ¿Escuchaste algo? Elías negó con la cabeza. Le temblaba el labio inferior. No sé, no me desperté. Inés lo abrazó con una angustia que apenas podía contener. No sabía qué hacer primero, si consolarlo, si salir corriendo al bosque, si buscar ayuda. La lógica le dictaba que debía llamar a la guardia civil, pero el miedo a que descubrieran todo, a que se llevaran también a Elías sin escuchar explicaciones, le paralizaba la voz. Decidió correr al bosque. Dejó a Elías en la casa, encerrado, y prometió volver en breve. Tomó una linterna y un abrigo grueso y comenzó a gritar el nombre del niño desaparecido, aunque no lo sabía con certeza. Caminó en círculos, recorrió el sendero por donde solían recoger moras, volvió al arroyo donde los encontró por primera vez y no halló nada. No había huellas claras, no había rastro de pisadas frescas, solo ramas movidas por el viento y el canto lejano de los cuervos. A cada minuto que pasaba, el pánico crecía. Su respiración se volvía más rápida, sus piernas más torpes. Después de casi 2 horas de búsqueda infructuosa, volvió a casa sin aliento. Elías seguía allí, sentado en el mismo rincón, con la manta envuelta en los hombros. No había comido nada. Su expresión era la de quien no comprende el mundo. Inés se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Vamos a encontrarlo, te lo prometo. No voy a parar hasta traerlo de vuelta». Él asintió apenas. Se mantuvieron así durante un rato largo, en silencio. Entonces, como si algo hubiera llamado su atención,
Elías levantó la cabeza. ¿Qué es eso? Inés siguió su mirada. Había algo clavado en la puerta principal, entre los listones de madera. Se levantó, se acercó lentamente y vio un papel doblado sujeto con un clavo pequeño. Lo sacó con manos temblorosas y lo desplegó con cuidado. La nota estaba escrita con tinta negra, en una caligrafía clara, firme. No tenía firma, ni sello ni remitente. Solo una frase, breve, directa, cruel. Ellos no te pertenecen. La frase le caló hasta los huesos. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No se trataba de una desaparición al azar, no era una travesura infantil ni un accidente. Alguien había entrado en su casa, en su refugio, en la única burbuja de seguridad que había logrado construir, y se había llevado al niño como quien arranca una flor de un campo ajeno. Sin ruidos, sin huellas, sin dar tiempo a reaccionar. Guardó la nota dentro del libro donde ya escondía la fotografía. Luego preparó una mochila con víveres por si debía salir de inmediato. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que estaba contra el tiempo. El rostro de Elías se había endurecido. Ya no era el niño que llegó sucio y asustado al borde del bosque. Ahora tenía la mirada de quien conoce el peligro, de quien ha sido arrancado de sí mismo demasiadas veces. Inés tomó la fotografía una vez más. Observó el escudo en la esquina. Sentía que debía ir más allá, que no bastaba con proteger. Debía entender. Necesitaba saber quién era esa familia, qué secretos escondía, por qué los niños habían sido arrancados de ese mundo de aparente riqueza para terminar solos en medio del bosque. Por la tarde, recorrió el pueblo en busca de pistas. Preguntó disimuladamente si alguien había visto algo, pero las respuestas fueron vagas o evasivas. Una mujer mencionó que había visto el coche negro de nuevo, aunque no supo decir cuándo. Un anciano comentó haber oído ruidos en la madrugada, como pasos ligeros entre las hojas, pero nadie había visto al niño. Volvió a casa con la sensación de estar perdiendo una batalla invisible. Elías no se movía del rincón, como si hubiera decidido quedarse allí hasta que su hermano regresara. Inés lo arropó, le dio un poco de sopa caliente y le cantó una melodía que su madre usaba cuando ella tenía miedo. El niño no habló, pero cerró los ojos lentamente, como si su alma, al menos por esa noche, pudiera descansar un poco. Cuando todo quedó en silencio, Inés se sentó a la mesa con la nota frente a ella. La releía una y otra vez. Ellos no te pertenecen. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra, un recordatorio de que el mundo que había conocido hasta ahora ya no existía, que se había cruzado una línea, y del otro lado había personas capaces de todo. No sabía cuánto tiempo le quedaba antes de que vinieran por Elías también, pero si algo había aprendido en los últimos días, era que ya no podía esperar. Tenía que moverse, ir a donde fuera necesario, buscar respuestas, porque en el silencio de esa noche, entre las sombras proyectadas por la lámpara de aceite, comprendió que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para enfrentarla, y estaba dispuesta a hacerlo, aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía, aunque eso implicara poner su vida en peligro, porque Elías y su hermano perdido ya no eran simplemente dos niños encontrados en el bosque. Eran su razón, su impulso, su familia, y no permitiría que se los arrebataran sin luchar hasta el final. La casa estaba sumida en un silencio que no tenía nada de paz. Cada sombra parecía alargarse con intención. Cada rincón susurraba el nombre del niño desaparecido, como si las paredes lo buscaran junto a Inés. Elías seguía callado, más retraído que nunca. No hablaba, no comía más que lo justo, no preguntaba, como si temiera que cualquier palabra pudiera ser usada en su contra. Sus ojos, sin embargo, hablaban con una elocuencia estremecedora. Observaba cada movimiento de Inés como si ella fuese el único hilo que aún lo unía a un mundo comprensible. Inés había pasado la noche en vela, releyendo la nota que alguien dejó clavada en su puerta. Ellos no te pertenecen. Esas palabras eran una sentencia y al mismo tiempo una pista. En su interior
Algo se agitaba con fuerza, como una verdad que aún no tenía forma, pero ya empujaba por salir. Volvió a sacar la fotografía escondida entre las páginas del viejo libro. La desplegó con cuidado, alisando cada pliegue. Miró nuevamente el rostro de los adultos en la imagen. El hombre de rostro duro, la mujer de mirada triste, los gemelos, entre ellos, vestidos como en una postal de otra época. Pero esa mañana, mientras la tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana, algo que nunca había notado le llamó la atención. En el borde inferior derecho de la imagen, justo donde la mancha había disimulado los detalles, sobresalía un símbolo apenas visible. Tomó una lupa antigua que perteneciera a su padre y examinó la esquina con detalle. Era un escudo familiar, claramente diseñado con líneas firmes y una inscripción en latín que apenas se leía: Virtus Sanguis Legatum. El corazón le dio un vuelco. No era un símbolo cualquiera, era un blasón. Aquello confirmaba lo que el señor Norberto le había dicho días atrás. La familia Hidalgo de la Vega no era simplemente adinerada, era una de esas dinastías silenciosas que movían hilos invisibles desde las sombras, con un poder que no necesitaba ostentarse. Inés comprendió entonces que no solo estaba protegiendo a dos niños perdidos, sino que se había interpuesto en un conflicto interno de una familia con influencia, recursos y sobre todo secretos. Decidió investigar más. Salió de casa con la excusa de comprar pan y se desvió hasta la biblioteca del pueblo, una sala pequeña y polvorienta que casi nadie visitaba. Pidió acceso a los archivos de periódicos locales y regionales. La bibliotecaria, una mujer mayor de pocas palabras, la dejó pasar con una mirada de reojo. Inés pasó horas revisando artículos antiguos. Al principio no encontró nada relevante, pero finalmente, en una edición de un periódico madrileño de hacía casi un año, encontró una columna breve, enterrada entre notas de sociedad y eventos de caridad. El título era escueto: Desaparición, en la finca Los Olivos. El texto hablaba de un incidente ocurrido en una propiedad de los Hidalgo de la Vega, en la Sierra Norte de Madrid. Mencionaba una denuncia confusa presentada por una mujer identificada como Clara Salvatierra, esposa del empresario Julián Hidalgo. Según el artículo, la señora alegaba que sus hijos habían sido retirados de su cuidado sin su consentimiento, tras una disputa familiar. No había mayores detalles. La policía no emitió comentarios y el caso no fue retomado en otras publicaciones. El silencio posterior era tan elocuente como el propio artículo. Inés regresó a casa con el recorte doblado dentro del bolsillo de su abrigo. Esa noche, esperó que Elías se durmiera y volvió a extender sobre la mesa todos los elementos que tenía: la fotografía, la nota, el escudo familiar, el recorte de prensa. Ya no había duda. Los gemelos eran hijos de una mujer que había intentado protegerlos y que probablemente fue silenciada, tal vez incluso apartada. El hombre que la había visitado, don Fermín, no era simplemente un pariente preocupado. Era el arquitecto de algo mucho más oscuro, y su presencia no era una casualidad, era la prueba viviente de que quien tiene poder puede moldear la verdad a su antojo. Pero había más. Inés volvió a examinar el reverso de la fotografía. Al pasar la yema de los dedos sobre el papel, notó un leve relieve. Encendió una vela y la acercó con cuidado. En la parte trasera, con tinta apenas perceptible y casi desvanecida, se leía un número de serie y una palabra: Ardencia. Consultó mapas viejos del país, guías rurales, registros antiguos que había en la casa. Ardencia no era un nombre común, pero apareció como referencia en un libro sobre casas nobles de Castilla. Era una finca ubicada a las afueras de Madrid, cerca de un bosque cerrado, propiedad, según la anotación, de la familia Hidalgo desde 1900, hacía más de 80 años. Inés sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Esa finca tenía que ser el lugar donde todo había comenzado y quizá donde todo podía terminar. El niño desaparecido, el silencio de Clara Salvatierra, la intervención de Fermín, las amenazas veladas, todo apuntaba hacia ese sitio. Era el núcleo, el origen.
Al día siguiente, mientras Elías aún dormía, Inés empacó lo necesario en una mochila pequeña. Algo de dinero que había guardado durante años, la fotografía, el recorte de periódico, comida suficiente para un día de viaje. No pensaba dejar a Elías atrás, pero aún no sabía cómo decirle que debían partir. No podía seguir esperando a que los otros se movieran primero. Tenía que adelantarse, ir hasta Madrid, encontrar esa finca, averiguar qué había sucedido. Realmente, ya no bastaba con proteger. Era momento de enfrentar. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, se sentó con Elías en el porche. Le explicó que debían hacer un viaje, que buscarían respuestas, que no lo dejaría solo ni un instante. El niño la escuchó sin protestar. Solo asintió, como si en su pequeño corazón ya supiera que todo había cambiado para siempre. Antes de dormir, Inés volvió a mirar la nota. Ellos no te pertenecen. Pero esta vez no sintió miedo. Sintió rabia, porque aquellas palabras no eran verdad. Nadie pertenece a nadie, pero sí se pertenece a quien te cuida sin condiciones, a quien te abraza cuando tiemblas, a quien elige protegerte aunque no te deba nada. Y si eso no era pertenecer, entonces el mundo no entendía lo que era el amor. A la mañana siguiente, partirían hacia Madrid, a buscar la verdad, a encontrar al hermano perdido, a enfrentar por fin el origen del silencio. Porque una mujer sola, sin riquezas ni poder, con el corazón dispuesto a resistir, puede ser más fuerte que cualquier escudo de oro o apellido ilustre. Y eso, ella lo sabía con cada latido. La mañana era fría y clara cuando Inés se levantó antes del amanecer. Había dormido apenas unas horas, si es que al cerrar los ojos pudo llamar a eso sueño. Durante la noche, repasó cada movimiento, qué harían, cada palabra que podría necesitar, cada calle de Madrid que recordaba de su única visita a la capital hacía más de una década. Lo que tenía en mente no era una aventura, era una declaración de guerra. Sabía que una vez saliera del pueblo con Elías, no habría vuelta atrás, pero también comprendía que quedarse significaba rendirse, y rendirse nunca fue una opción, cuando la vida de un niño estaba en juego. Despertó a Elías con suavidad. El niño, con sus ojos todavía empañados por el sueño, no preguntó nada. Asintió, se vistió en silencio y guardó en su mochila una pequeña figura de madera que había tallado días antes junto a ella. Bajaron por la carretera de tierra sin hacer ruido. Inés había acordado con la señora Beatriz, una vecina anciana que había confiado en su intuición, que los llevaría hasta la estación de autobuses en Salamanca con su viejo coche. Nadie debía saberlo. Ni una palabra más allá de esa conversación, silenciosa entre mujeres que han vivido demasiado como para confiar en las autoridades sin reservas. El viaje hasta Salamanca fue breve, pero denso. Elías iba mirando por la ventanilla con la cara apoyada en el vidrio, como si quisiera memorizar cada árbol, cada curva del camino. Inés no habló casi. Solo le apretó la mano de vez en cuando, como si eso bastara para decirle que estaba a salvo. Al llegar a la estación, compraron 2 billetes para Madrid con lo justo que ella había ahorrado en los últimos 5 años. Era todo lo que tenían. El resto del dinero estaba escondido en un doble fondo de su mochila por si las cosas salían mal. El autobús partió a las 8:20 de la mañana. Inés miraba por la ventanilla mientras el paisaje cambiaba. Pasaban de los campos abiertos y las colinas tranquilas a las construcciones más altas, los coches veloces, el ritmo acelerado de la ciudad. Elías se quedó dormido en su regazo poco antes de llegar. Su cuerpo pequeño parecía aún más frágil, en contraste con el rugido de los motores, con la indiferencia de la multitud que se movía por las calles. Bajaron en la Terminal Sur. Inés no tenía dirección exacta, solo el nombre de la finca, Ardencia, y el recuerdo del escudo que había visto en la fotografía. Sabía que estaba cerca de Madrid, pero fuera del centro. Preguntó a un taxista, quien tras pensarlo un poco, mencionó una zona en las afueras, donde existía una urbanización antigua con terrenos grandes, muchas veces heredados por generaciones. No le garantizaba que fuera ese lugar, pero Inés no tenía otra pista mejor. Tomaron el taxi.
El trayecto fue largo, salieron del ruido urbano y se adentraron en calles más estrechas, con altos muros y árboles añosos. Al llegar, Inés supo que era allí. Lo supo con el cuerpo, con ese instinto que no necesita confirmaciones. Frente a ella se alzaba una entrada de hierro forjado, con un portón cerrado y un guardia vestido de negro en una garita lateral. Assiette. Lugar era imponente pero discreto. No había placas, no había nombre visible, pero todo en su arquitectura, en la forma en que el muro estaba decorado con pequeñas flores de hierro y en el silencio de los alrededores, confirmaba que habían llegado al centro del laberinto. Bajó del taxi con Elías de la mano. El guardia salió de inmediato al verlos. ¿Puedo ayudarlos? Quiero hablar con alguien de la familia Hidalgo de la Vega, dijo Inés sin rodeos. Es urgente, se trata de sus hijos. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Tiene una cita? No. Pero tengo información que ellos necesitan, y no pienso irme hasta que me escuchen. El guardia negó con la cabeza. No puedo dejarla pasar sin autorización. Entonces dígales que Inés Morales está aquí, y que si no me escuchan mostraré a la prensa lo que encontré. Era un farol. Inés no tenía cómo llegar a la prensa, ni sabía a quién acudir, pero su tono no dejaba dudas. El guardia vaciló. Tomó el intercomunicador y se alejó unos pasos. Habló bajo durante varios minutos. Mientras tanto, Elías apretaba su mano con fuerza. Cuando el guardia regresó, ya no tenía el rostro impasible. «Espere aquí». Se cerró la garita tras él. El portón no se abrió. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Inés sentía que cada segundo era una eternidad. Pero entonces, al otro lado del portón, vio acercarse una figura femenina. Caminaba con paso firme, vestía con elegancia, aunque sin ostentación, y su rostro era idéntico al de los niños. La mujer se detuvo frente al portón, lo observó con intensidad y luego alzó la mano para que lo abrieran. El portón se deslizó con un leve chirrido. Salió al exterior, miró a Inés directamente a los ojos y luego se inclinó hacia Elías. «Mi amor», susurró. El niño la miró unos segundos inmóvil y luego, sin decir nada, se lanzó a sus brazos. Ella lo abrazó con fuerza, con lágrimas contenidas, besándole el cabello una y otra vez. Inés se quedó paralizada. Había reconocido de inmediato a Clara Salvatierra, la mujer de la fotografía. Pero verla en persona, verla así, dolía. Era evidente que no había dejado de buscar, que no había olvidado, que estaba tan rota como los niños. «Tú los salvaste», dijo Clara, levantando la vista hacia Inés. «Yo creí que los había perdido para siempre». «Uno de ellos aún no está», respondió Inés. «Se lo llevaron, hace unos días». La expresión de Clara cambió al instante. «¿Quién?» «Un hombre», dijo ser su hermano. Clara palideció. Su voz salió como un hilo tenso. «Fermín». Inés asintió. Clara tomó a Elías de la mano y miró de nuevo a Inés. «No podemos hablar aquí. Estás en peligro. Los dos lo...» «¿Estáis?» «No me iré sin saber dónde está el otro», replicó Inés con firmeza. «Y no lo encontrarás sola», respondió Clara. «Pero yo puedo ayudarte. Tengo pruebas, tengo la verdad. Solo necesito a alguien que me ayude a mostrarla». Inés la miró en silencio. En ese momento todo lo que había hecho, cada decisión arriesgada, cada noche de miedo, cada lágrima, cobraba sentido. Clara no le estaba ofreciendo solo respuestas. Le estaba pidiendo algo mucho más profundo, que fuera su aliada, que enfrentaran juntas al hombre que había roto una familia para preservar un apellido. Y allí, frente al portón de hierro, Inés supo que su papel en esa historia aún no había terminado, porque ahora, por primera vez, tenía un nombre al que proteger, un enemigo al que enfrentar y una verdad demasiado grande para ser callada. Las paredes interiores de la finca Ardencia exhalaban un silencio antiguo, como si cada rincón hubiera sido testigo de secretos demasiado pesados para ser dichos en voz alta. El aire olía a madera noble, a cuero envejecido y a flores cuidadosamente dispuestas que no lograban disimular la frialdad del ambiente. Clara llevó a Inés y a Elías a una habitación apartada, lejos del movimiento habitual de la servidumbre y de los ojos que pudieran vigilar desde los ventanales.
Elías se aferraba al brazo de su madre, como si temiera que cualquier palabra dicha pudiera separarlos otra vez. Inés observaba todo con una mezcla de atención y cautela. Aquel lugar, aunque bello en su apariencia, tenía algo hostil, un fondo de rigidez que no se rompía con las cortinas de lino ni con los muebles perfectamente ordenados. Clara cerró la puerta tras de sí y suspiró profundamente, como si soltar el aire fuera el primer paso hacia una confesión largamente contenida. Cuando los niños desaparecieron, comenzó con voz baja. Supe de inmediato que Fermín estaba detrás, pero no podía probarlo. Él había logrado manipular los registros, los cuidadores, incluso a los abogados de la familia. Su poder no viene solo del apellido, Inés. Viene del miedo que siembra en todos los que le deben algo. Inés permanecía en silencio, permitiendo que Clara encontrara su ritmo. La mujer se sentó junto a su hijo, acariciándole el cabello, y luego fijó la mirada en un punto lejano, como si necesitara anclar sus recuerdos a algo más firme que el presente. Después de la muerte de mi esposo, Fermín quiso asumir el control de todo. Dijo que era lo que Julián hubiera querido. Yo no me opuse de inmediato. Estaba de duelo, confundida, frágil, pero cuando comenzaron a llegar informes médicos que yo nunca autoricé, cuando empezaron a diagnosticar a los niños con condiciones que no tenían, supe que algo estaba mal. Fermín quería declararlos incapaces, débiles, necesitados de tratamiento, de dependencia. ¿Y para qué?, preguntó Inés, con una inquietud que crecía con cada palabra. Porque así, legalmente, yo también perdía autoridad sobre ellos. Era una estrategia, una para despojarme no solo de la custodia, sino de mi voz. Si él demostraba que los niños no estaban en condiciones de crecer bajo mi cuidado, entonces todo el legado pasaba por sus manos. Y no hablo solo de dinero. Hablo de tierras, de derechos familiares, de votos en juntas de empresas con mucho más poder del que te imaginas. Inés comprendía. No todo era amor, ni siquiera en las familias más acomodadas. A veces lo que se heredaba no era solo el apellido, sino una estructura de dominio que no perdonaba debilidades. «Clara», dijo Inés con voz firme, «tu hijo sigue en peligro. El otro ya no está conmigo, Fermín lo tiene, no podemos perder más tiempo». Clara asintió con los ojos húmedos. «Y no lo haremos. Lo encontraremos. Pero necesito que confíes en mí. Lo que Fermín no sabe es que antes de que todo esto sucediera, guardé copias de documentos, audios, incluso una declaración escrita por una de las cuidadoras que luego desapareció misteriosamente. Esas pruebas demuestran su manipulación, los diagnósticos falsos, las amenazas a empleados, el desvío de fondos. Todo está aquí», dijo señalando un maletín cerrado con llave que retiró de una caja fuerte empotrada en la pared. Inés se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol caía lentamente detrás de los árboles que rodeaban la finca. Era como si incluso el día sintiera que debía marcharse antes de tiempo. «¿Qué vas a hacer con todo eso?». «Lo que debía hacer desde el principio», respondió Clara con una seguridad que comenzaba a reemplazar el miedo. «Llevar esto a las autoridades, pero para eso necesito que tú declares lo que viviste. Tu testimonio es la única pieza que no pueden manipular. No formas parte de este círculo, no pueden comprar tu silencio, ni reescribir tus acciones. Si hablas, y si lo haces ante los medios o ante un fiscal, el escudo de la familia no podrá protegerlo». Inés la miró con intensidad. Nunca había estado en una sala de tribunal, ni frente a cámaras, ni ante personas que tuvieran el poder de decidir el destino de otros. Pero había sostenido a esos niños entre sus brazos. Había escuchado su respiración entrecortada, había visto su miedo y, sobre todo, había ganado su confianza. Y eso valía más que cualquier comodidad o anonimato. «Lo haré», dijo sin titubear, «por ellos, por ti, y porque nadie más debería pasar por esto». Esa noche, Clara organizó todo. Una abogada de confianza que había trabajado con ella antes de que Fermín tomara el control se presentó en la finca bajo el más absoluto secreto. Juntas coordinaron una cita con un fiscal en una dependencia segura, lejos del radar mediático.
También aseguraron que Elías quedara protegido en un lugar donde ni Fermín ni sus allegados pudieran alcanzarlo. Clara se movía con precisión, con una eficiencia que solo una madre decidida podía desplegar. El plan era claro: denunciar a Fermín, presentar las pruebas, respaldar la denuncia con el testimonio de Inés y exigir una orden para localizar al otro gemelo. Sabían que no sería fácil. Fermín no era un hombre que se quedaba de brazos cruzados, pero tampoco contaba con que aquellas dos mujeres, tan diferentes entre sí, se unieran en un acto de coraje que podía desbaratar años de mentiras. Al amanecer, Clara llevó a Inés a una habitación contigua, donde habían preparado una cama para descansar, pero ella no podía dormir. Observó el techo decorado con molduras barrocas, el mobiliario antiguo, las cortinas gruesas que bloqueaban la luz. Nada de eso le importaba. Cerró los ojos solo cuando recordó el rostro del niño que aún faltaba. El hermano de Elías, perdido en algún lugar, tal vez asustado, tal vez esperando que alguien lo encontrara. Y entonces, por primera vez desde que comenzó todo, Inés sintió que no estaba sola, que al otro lado del miedo había una red de manos extendidas, de verdades por fin dichas, y que muy pronto el poder dejaría de proteger al opresor para proteger por fin a los inocentes, porque la voz de una madre y el testimonio de una mujer común eran, en esencia, las herramientas más peligrosas contra el silencio de los poderosos. Y el momento de romper ese silencio había llegado. El aire que se respiraba en el despacho de la Fiscalía era distinto al del resto de Madrid. Era un aire tenso, contenido, cargado de verdades a medio decir y de papeles que podían cambiar destinos enteros. Inés, vestida con su ropa más sencilla, se sentía fuera de lugar entre los trajes oscuros, los portapapeles de cuero, los ordenadores encendidos en todas las mesas. Pero no temblaba. No más. Había recorrido un camino demasiado largo como para dudar ahora. Sentada frente a la fiscal asignada al caso, con Clara a su lado y la abogada en silencio tomando notas, comenzó a relatar desde el principio todo lo que había vivido desde aquella mañana nublada en que encontró a los gemelos entre los arbustos. La fiscal escuchaba con atención, sin interrumpir, apenas tomando apuntes. A medida que Inés avanzaba, el relato se volvía más denso, más cargado de detalles y de dolor. Habló de los niños sucios y hambrientos, de las noches sin dormir, del miedo clavado en sus ojos, de la fotografía encontrada, del coche negro, del hombre de traje. Cuando llegó al punto de la desaparición de uno de los gemelos y la nota que encontró en su puerta, su voz se quebró apenas un segundo, pero se recompuso de inmediato. Clara, sentada a su lado, le sostuvo la mano como un gesto de alianza silenciosa. La fiscal no pidió repeticiones. Al terminar el testimonio, pidió un momento a solas con su equipo. Las mujeres salieron a un pasillo estrecho, donde los pasos de otros empleados resonaban con eco. Inés se apoyó en la pared. Clara se mantuvo de pie, de brazos cruzados, con la expresión de quien espera la sentencia de algo que ya conoce. Cuando las hicieron pasar nuevamente, la fiscal tenía una carpeta cerrada frente a sí. «Tenemos elementos suficientes para proceder», dijo con claridad. «El testimonio, las pruebas que ustedes aportan y los antecedentes que ya existían, pero que nunca fueron vinculados entre sí, permiten abrir una causa formal contra Fermín Hidalgo de la Vega. Pero deben saber que esto no se resuelve en un día. Es una familia poderosa, tendrán abogados, influencias, contactos. La denuncia es solo el primer paso». «¿Y el niño?», preguntó Inés, con una urgencia que ya no sabía contener. «¿Dónde está? Si su hipótesis es correcta y el menor está en poder de Fermín, tenemos que actuar con rapidez. Emitiremos una orden de localización inmediata. Pero si se mueve con cautela, si ha escondido al niño en alguna de sus propiedades privadas, puede tomar días encontrarlo». «No hay días», interrumpió Clara. «No hay horas. Ese niño necesita regresar con su hermano. Cualquier retraso puede marcarlo para siempre». La fiscal asintió, comprensiva. «Haremos lo necesario. A partir de ahora, están bajo protección legal. Cualquier intento de intimidación
Cualquier contacto no autorizado de Fermín o sus allegados debe ser reportado de inmediato. Salieron de la fiscalía con una mezcla extraña de alivio y temor. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha, pero sus engranajes eran lentos y el peso del poder aún pendía sobre ellas como una amenaza latente. Esa misma tarde, Inés fue llevada a un lugar seguro junto a Elías, mientras Clara regresaba a la finca para cerrar los asuntos que aún quedaban pendientes y retirar los documentos restantes. No querían correr riesgos innecesarios. El refugio donde fueron instalados era discreto, gestionado por una fundación que colaboraba con casos sensibles. Tenía habitaciones modestas pero limpias, comida caliente y un pequeño jardín donde Elías, por primera vez desde su llegada a Madrid, pareció respirar con algo parecido a tranquilidad. Inés lo observaba desde una ventana mientras el niño recogía hojas caídas, como si en cada movimiento intentara reconstruir la parte de sí mismo que había quedado atrás. Esa noche, después de cenar, Clara llegó sin previo aviso. Había logrado completar la entrega de pruebas a la fiscalía, cerrar cuentas y dejar la finca. Llevaba consigo algo que Inés no esperaba: una carta escrita a mano, con el membrete de uno de los abogados de Fermín. Era una propuesta, un intento desesperado de evitar el juicio. En el documento se ofrecía un acuerdo por fuera del proceso, donde Fermín cedería propiedades, pagaría indemnizaciones y garantizaría la tranquilidad de todas las partes, con la condición de que retiraran los cargos. Clara rompió la carta frente a los ojos de Inés sin decir una palabra. «Ya no estoy para negociar verdades», fue lo único que dijo. El día siguiente trajo noticias nuevas. Habían localizado una propiedad rural de Fermín en las afueras de Toledo. Allí, según informantes, se habían visto movimientos inusuales. La policía actuó esa misma noche. Lo encontraron escondido en una casa sin señales externas, con el niño en el interior. Estaba bien, algo más delgado, algo más callado, pero a salvo. Fue trasladado de inmediato al centro donde estaban Elías e Inés. El reencuentro entre los hermanos fue silencioso, como todo entre ellos, pero cargado de una emoción que desbordaba el aire. Se abrazaron con tanta fuerza que parecían intentar fundirse, borrar el tiempo que estuvieron separados. Inés, desde un rincón, los miraba con los ojos nublados. Clara, a su lado, no pudo contener las lágrimas. La justicia comenzaba a tomar forma. Fermín fue arrestado y enfrentaría cargos por secuestro, fraude, manipulación documental y abuso de poder. El proceso sería largo, desgastante, pero ya no era invisible. Ya no podía esconderse tras un apellido. Clara recuperó la custodia legal de sus hijos, y tanto ella como Inés fueron reconocidas oficialmente como testigos clave en el caso. Días después, cuando todo empezaba a estabilizarse, Clara pidió hablar a solas con Inés. Fueron a caminar por un parque cercano con los niños jugando a la vista. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste», dijo Clara. «Salvaste a mis hijos. Les diste un lugar seguro cuando yo no podía. Les diste una familia cuando no tenían a nadie». «No hice nada que no hicieras tú», respondió Inés. «Solo estuve donde hacía falta. Por eso quiero proponerte algo». Inés la miró con cautela. «Quiero que vengas con nosotros, que te mudes a Madrid. Tengo los medios, tengo el espacio, y más que nada tengo la convicción de que tú eres parte de la vida de mis hijos. No quiero que esto termine aquí. No quiero que vuelvas a tu casa sola, a esa vida de antes. Ellos te necesitan». «Yo también». Inés guardó silencio. Era una decisión que cambiaba todo. Dejar su hogar, sus plantas, su rutina, pero también era una oportunidad para construir algo nuevo, para dejar de ser solo la mujer del huerto y convertirse en alguien que eligió amar sin condiciones. Miró a los gemelos, que reían por primera vez en mucho tiempo, y supo que su sitio ya no estaba entre las sombras del bosque, sino en la luz de aquel futuro que había ayudado a recuperar. Y entonces respondió, sin miedo, sin titubeos, con la certeza de quien ha encontrado al fin un lugar al que pertenecer. El cielo de Madrid se vestía de azul suave cuando Clara detuvo el coche frente a la pequeña casa donde Inés había vivido casi toda su vida.
No era una gran casa ni un lugar elegante, pero guardaba en cada grieta de sus muros la historia silenciosa de una mujer que había aprendido a resistir en soledad. Allí, entre los árboles y la huerta, donde el tiempo parecía haberse detenido por años, habían comenzado los primeros pasos de un vínculo inesperado que cambiaría el curso de muchas vidas. El coche que estacionó esa mañana no era uno cualquiera. Era un vehículo nuevo, elegante, con la carrocería reluciente y un silencio en su motor que hablaba de tecnología y lujo. Pero Clara no bajó de él como quien viene a exhibir poder. Salió con paso sereno, con un vestido sencillo y una expresión serena cargada de respeto. Dentro del coche, en los asientos traseros, los gemelos observaban desde la ventanilla con los ojos muy abiertos, recordando con nostalgia aquella casa donde habían dormido por primera vez sin miedo. Inés salió al porche con las manos manchadas de tierra. Estaba arreglando la huerta, como siempre hacía en primavera, devolviéndole a la tierra el cuidado que había aprendido de niña. Se limpió las palmas en el delantal y sonrió al verlos. No fue una sonrisa grande ni ruidosa, fue esa clase de gesto íntimo que dice más que las palabras. «Pensé que vendríais la semana próxima», dijo mientras se acercaban. «Quería que fuera una sorpresa», respondió Clara. «Tenía algo que entregarte, algo que no se compra». Inés frunció el ceño, ligeramente curiosa. Clara la miró con calma. «No es un regalo material, ni siquiera es una recompensa, es una elección». Le extendió un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Inés lo tomó con cuidado, abrió el sello y extrajo una carta y un documento oficial. Leyó en silencio. Era un contrato, un ofrecimiento formal para mudarse a Madrid, ocupar el cargo de cuidadora legal de los niños con un sueldo digno, una vivienda dentro del complejo donde Clara se instalaría y condiciones que respetaban su autonomía. Pero más allá de lo que estaba escrito, lo que hablaban aquellas páginas era de confianza, de afecto, de pertenencia. «Sé que tu hogar es este», continuó Clara. «Sé que aquí tienes todo lo que te hizo fuerte. Pero quiero que sepas que, si lo deseas, también puedes tener un lugar allá. Un lugar donde no estés sola, donde seas parte de algo más grande. No por obligación, no por gratitud, por elección. Porque mis hijos te aman. Porque tú les enseñaste que el mundo no es solo oscuridad». Inés mantuvo la mirada en el papel por unos segundos más. Luego, levantó los ojos hacia los niños. Ya habían salido del coche y caminaban hacia ella. Elías sostenía en la mano una pequeña caja de madera. Al llegar, se la ofreció en silencio. Inés la abrió. Dentro había un objeto que reconoció al instante. Era una de las figuras que habían tallado juntos con madera recogida del bosque. Tenía forma de árbol, con dos ramas que se entrelazaban en la base. «La hicimos los tres», dijo el otro niño, que por fin había recuperado la voz desde su rescate. «Pero ahora tú decides dónde la ponemos». Inés sintió que algo se quebraba por dentro. No era tristeza, era una forma nueva de amor, una que no imponía, que no exigía, que solo ofrecía. Respiró hondo, cerró la caja y los abrazó con fuerza. «Siempre tuve miedo de pertenecer a algo», dijo después con voz baja. «Miedo de perderlo, de que se rompiera. Pero vosotros me enseñasteis que hay vínculos que se construyen incluso en medio del miedo». Los niños la abrazaron más fuerte. Clara observaba en silencio, respetando el momento. Cuando el sol se posó en lo alto del cielo, Inés se dirigió a la casa. Volvió con una pequeña maleta. No tenía muchas cosas que llevar. La mayoría de sus pertenencias eran recuerdos, y los verdaderamente importantes ya estaban con ella. «Tengo una última cosa que hacer», dijo. «Luego podemos irnos». Fue hasta el fondo del terreno, donde su padre había plantado un limonero hacía más de 30 años. Sacó una pequeña pala y cavó con cuidado. Allí, en una caja de hojalata, guardaba un cuaderno. Era su diario. En él había escrito cada día desde la muerte de su madre. Lo hojeó por última vez, arrancó una página en blanco, escribió una frase, la dobló y la guardó en el bolsillo. Luego volvió a enterrar la caja, cerró la tierra y limpió sus manos. Antes de subir al coche, miró una vez más la casa. No con tristeza, sino con gratitud.
Cada piedra de sus muros le había enseñado algo, a resistir, a cuidar, a esperar. Pero ahora el tiempo de la espera había terminado. Durante el trayecto de regreso a Madrid, los niños se durmieron en su regazo. Clara conducía en silencio, sin interrumpir. Inés observaba el paisaje pasar por la ventanilla y por primera vez en años sentía que cada kilómetro no la alejaba de algo, sino que la acercaba. Ya no era una mujer sola con una cesta de mimbre caminando hacia el bosque. Ahora era alguien que había elegido quedarse cuando todos habrían huido, que había hablado cuando muchos callaban y que había amado sin pedir nada a cambio. Y por eso la vida que pocas veces premia con justicia le había devuelto lo único que no se puede comprar, una familia. Semanas después, en el jardín de la nueva casa, los niños plantaron un limonero. Inés lo regaba cada mañana. A su lado, enterró aquella hoja en blanco con una frase escrita de su puño y letra: «Donde crece el amor, florece el hogar». Y así, en el corazón de una ciudad que antes no significaba nada para ella, Inés encontró el lugar donde podía echar raíces, no por obligación, sino por amor. Porque incluso los corazones más humildes, cuando se abren, tienen el poder de transformar destinos enteros. Y eso era en esencia el verdadero milagro. No el rescate, no la justicia, no el castigo, sino la posibilidad de volver a empezar, juntos, con esperanza y con verdad.